Hola, el día de hoy Miriam Arroyo, Roldán Correa, Nora Guerrero y Gustavo Macías les hablaremos de la insuficiencia renal crónica en los adultos mayores, tratando de abordar el tema desde qué es esta enfermedad y con qué cambios se correlacionan para tener una mayor prevalencia. Explicaremos algunos conceptos básicos relacionados con esta enfermedad, además de las principales complicaciones que trae consigo. Y por último, daremos algunas recomendaciones para su prevención y la manera de poder tratarlo desde un aspecto nutricional. La enfermedad de insuficiencia renal crónica se define como la presencia del daño renal con una duración igual o mayor a 3 meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales, con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros por minuto, siendo un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e irreversible, que frecuentemente lleva a un estado terminal en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal para poder vivir, por lo cual es altamente prevalente en la población mundial, con un especial impacto en los ancianos, pues que cerca de la mitad de los adultos mayores de 75 años cumplen con criterios para ser catalogados como enfermos renales crónicos, en donde según la guía de Kidney Disease Improving Global Outcomes, pues algunas de las modificaciones es que la función renal declina a partir de la cuarta década de vida, a una media de 0.7 a 1 mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados por año. Las demás modificaciones que sufre el adulto mayor las podemos dividir en cambios estructurales y cambios funcionales. En los cambios estructurales nos encontramos con el adelgazamiento cortical y disminución en un número de nefronas funcionantes, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, glomerulosclerosis segmentaria y focal, hipertrofia glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial, divertículos tubulares, hialinosis y engrosamiento arteriolar, aumento de tortuosidad en arterias arcuatas e interlobares. Por otro lado están los cambios funcionales. Aquí nos encontramos con el descenso de las tasas de filtrado glomerular y reserva renal a partir de la cuarta década, un incremento de la proteinuria y albuminuria, mayor retención urinaria, que esto es un riesgo de las infecciones del tracto urinario, descenso del flujo plasmático renal de 150 mililitros por minuto a 290 mililitros por minuto, y por último, un aumento de las resistencias vasculares. Para calcular la función renal, el mejor método es por la filtración glomerular, que consiste en medir la depuración renal de una sustancia, es decir, el volumen de plasma que puede ser eliminado de una sustancia completamente por unidad de tiempo. De acuerdo a las guías, recomiendan que la estimación de la TFG mediante la fórmula de Crawford, que es 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina sérica, y en el caso de las mujeres se multiplica por 0.85. Las causas de IRC se pueden agrupar en enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares, túbulos intersticiales y uropatías obstructivas. La enfermedad renal poliquística es la principal enfermedad congénita que causa IRC. Por otro lado, ERC aumenta la prevalencia de fragilidad en un 14% en el adulto mayor, sin requerir diálisis, y hasta un 40 o 70% en aquellos que precisan terapia dialítica, con un incremento de 2.5 veces de riesgo de mortalidad. Así como se ha demostrado que la RC es un factor de riesgo somático independiente para la disminución cognitiva, mientras también podría afectar independientemente de otros factores de rendimiento físico por la disfunción metabólica, aumentando el riesgo de mortalidad. Por otro lado, la insuficiencia renal crónica va a presentar diferentes complicaciones que se ven reflejadas en los siguientes. Síndrome urémico. Es la manifestación del deterioro funcional de múltiples sistemas orgánicos secundarios a la disfunción renal. Segundo, desnutrición. Tiene un riesgo elevado de presentar desnutrición calórico, proteica, ya sea inducida por la enfermedad subyacente o por el tratamiento de diálisis. Hipertensión arterial. Es la complicación más común de la insuficiencia renal crónica, en presencia de uremia, siendo el aumento del volumen corporal su causa principal. La anemia. La disminución en la síntesis de la eritropoyetina ocasiona anemia, que por lo general se observa cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye a menos de 30 mililitros
por lo cual ocasiona un aumento del gasto cardíaco, hipertrofia y dilatación de las cavidades cardíacas, angina, insuficiencia cardíaca, disminución de la concentración y agilidad mental, así como alteración del ciclo menstrual y del estado inmunológico. La uremia. Produce disfunción plaquetaria manifestando como diátesis hemorrágica. Las mujeres con insuficiencia renal crónica es común la amenorrea y la capacidad de llevar un embarazo a término. Y los pacientes con esta enfermedad cursan con síntomas tempranos de disfunción del sistema nervioso central causado por la uremia, que es la dificultad para concentrarse, la somnolencia, el insomnio y posteriormente cambios de comportamiento o pérdida de memoria y errores de juicio. Hipercalemia. Algunas etiologías de la enfermedad es en particular la nefropatía diabética. Alteran severamente los mecanismos de secreción de potasio en la nefrona, permitiendo el desarrollo de hipercalemia. También tenemos la acidosis, que es en las etapas avanzadas de la enfermedad renal. Es común la acidosis debido a que disminuye la capacidad de excretar hidrogeniones en forma de amonio, causando un balance positivo de ácido en el organismo. Hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia se presenta en estados avanzados de la insuficiencia renal. Hay trastornos nutricionales que pueden en esta enfermedad haber un estado inflamatorio crónico por el incremento de la proteína C, reactiva en suero y por aumento de las citoquinas proinflamatorias. Nosotros como nutriólogos no podemos hacer un diagnóstico, sino solamente podemos realizar una evaluación para que la enfermedad no dañe más otros órganos, por lo cual se debe realizar una evaluación nutricional completa tomando en cuenta el ABC de la nutrición, que este abarca antropométricos, bioquímicos y clínicos. Con ello, se realizará un chequeo en su historial químico para ver qué afectaciones ha tenido el paciente. Y dentro de esos análisis bioquímicos vamos a poder encontrar una pérdida en la capacidad de concentración de orina, un déficit de eritropoyetina, disminuye la hidroxilación de la vitamina D, alteraciones en el metabolismo lipídico como hipertrigliceridemia, aumenta los niveles LDL, baja los niveles de HDL y también la insuficiencia renal crónica avanzada va a incrementar el fósforo en la sangre. Para evaluar la ingesta se utilizarán herramientas como el recordatorio de 24 horas o un diario de alimentos, mientras que para las mediciones antropométricas evaluaremos la composición corporal tomando como datos bases el contenido graso y la masa muscular. En el contenido graso abarcaremos el pliegue cutáneo bicipital, el pliegue cutáneo tricipital, el pliegue cutáneo subescapular. Pero para la masa muscular tomaremos en cuenta la circunferencia media de brazo y el área muscular del brazo. Con ello nos darán unos parámetros para definir si tiene desnutrición o no, y con ello poder aplicar un tamizaje especial y definir cuál es el grado de desnutrición que tiene la persona. En las adecuaciones de su ingesta se debe hacer adecuaciones de proteínas para cada etapa de la enfermedad, evitando la malnutrición inducida por una dieta hipoproteica y preferir proteínas de alto valor biológico, así como repartir la ingesta de proteínas uniformemente a lo largo del día para evitar una sobrecarga y originar catabolismo no adecuado por periodos prolongados sin aporte de proteínas. En el caso de los lípidos, su ingesta debe ser del 30 al 40% del gasto energético total, siendo un tercio de grasas saturadas, un tercio de grasas poliinsaturadas y un tercio de grasas monoinsaturadas. Por último, los carbohidratos deben de equivaler al 50 al 60% del gasto energético total, prefiriendo siempre carbohidratos complejos. Se debe restringir el consumo de leguminosas, oleaginosas y chocolate, esto por su alto contenido de fósforo y potasio, y se recomienda el control en la ingesta de proteínas y de fósforo desde el estadio 2, para evitar así la progresión rápida de esta enfermedad. En el caso del agua, debemos individualizar el aporte. 1 mililitro por kilocaloría recomendada. Si hay una sobrecarga, ajustar el volumen de líquido más diurético, de 500 a 600 mililitros más la diuresis. En el caso de las vitaminas, debemos administrar vitamina B y ácido fólico, principalmente en aquellos pacientes que presentan anemia macrocílica.
Dejar de fumar, ya que esto retarda el flujo de sangre a los riñones y perjudica sus funciones, además de ser importante para prevenir esta enfermedad. Otras cosas que se pueden hacer para prevenir la enfermedad es que se realicen estudios cada 6 meses para descartar la presencia de IR, albúmina y creatinina en la orina. Creatinina sérica, también hay que realizarse análisis rutinarios de orina, sangre y presión arterial para determinar el estado de salud de los riñones. Al igual que es importante evitar automedicarse. Por otro lado, es fundamental cuidar el consumo de sal, evitando elevar la cantidad de 5 gramos por día, así como llevar una alimentación variada, inocua, suficiente, completa, adecuada y equilibrada, acompañada de actividad física regular. Esto nos ayudará a cuidar el peso corporal y mantener el colesterol dentro de los niveles recomendados. En conclusión, se puede observar que la insuficiencia renal crónica es un trastorno frecuentemente en los ancianos a raíz de la senescencia renal, la menor metabolización de los fármacos y la mayor exposición a la polifarmacia y enfermedades sistémicas que ellos padecen. Viendo que las siguientes son las principales características de la enfermedad en los adultos mayores, que es de carácter multifactorial. Una presentación clínica atípica, fragilidad tubular, patrón de síndrome intermedio y poca fiabilidad del examen físico, además de los índices urinarios en la interpretación de su etiología. Por ello es que debemos extremar precauciones en su ingesta alimentaria para que esta enfermedad no vaya en deterioro.